En la Guerra de Independencia de México, pocos documentos han tenido tanta trascendencia como los sentimientos de la nación, presentados por José María Morelos y Pavón el 14 de septiembre de 1813 ante el Congreso de Chilpancingo. Este manifiesto es considerado el primer esbozo constitucional del México independiente, una declaración de principios que buscaba guiar la naciente nación en su ruptura definitiva con la monarquía española. En sus 23 puntos, Morelos sintetiza una visión profundamente reformista, influenciada por la Ilustración, la doctrina católica y las circunstancias sociales de la Nueva España. Sin embargo, más allá del fervor patriótico y la promesa de justicia social que inspiró a muchos, los sentimientos de la nación también encierran aspectos oscuros, exclusiones y contradicciones que merecen ser examinadas críticamente. Cuando José María Morelos redacta los sentimientos de la nación, la insurgencia ya había cambiado de manos. Tras el fusilamiento de Miguel Hidalgo en 1811, Morelos asume el liderazgo y con una estrategia más organizada y política, extiende el movimiento independentista al sur del país. A diferencia de Hidalgo, Morelos buscaba no solo una insurrección armada sino la construcción de una nueva legitimidad política. Convocó el Congreso de Chilpancingo, también llamado Congreso de Anáhuac, con el objetivo de establecer un marco legal para la futura nación. Fue en la apertura de dicho Congreso, el 14 de septiembre de 1813, cuando leyó los sentimientos de la nación, documento que sirvió como base para la Constitución de Apatzingán de 1814. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. Entre los puntos más relevantes de los sentimientos de la nación, destacan los siguientes: la independencia absoluta de España, el reconocimiento del catolicismo como única religión, la soberanía del pueblo y el principio de representación, la supresión de la esclavitud y la eliminación de castas, la abolición de tributos opresivos y la equidad, la promoción de la igualdad y la justicia social. Estos principios reflejan una profunda transformación del orden colonial. De una monarquía absolutista y racialmente jerárquica, Morelos imaginaba una república popular, católica y con justicia distributiva. Una de las grandes virtudes de los sentimientos de la nación es su propuesta radical de igualdad. Abolición de castas. Morelos propone eliminar la clasificación racial, mestizo, mulato, indígena, etc., que estructuraba la sociedad colonial. Esto implica una idea moderna de ciudadanía. Fin de la esclavitud. Aunque Hidalgo ya la había decretado en 1810, Morelos refuerza esta idea como un derecho natural. Reforma agraria implícita. Si bien no propone una redistribución explícita de tierras, sí critica los excesos del poder económico, lo que influye posteriormente en ideales agraristas. En términos políticos, anticipa una república representativa, donde los poderes se dividan, el ejecutivo sea rotativo y el legislativo controle el gobierno. Esto anticipa las repúblicas modernas liberales. A pesar de su fuerza emancipadora, el documento también encierra una serie de elementos oscuros o contradictorios que deben ser analizados desde una mirada contemporánea. Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra. Este principio refleja la realidad del México virreinal, pero también establece un estado confesional y teocrático, incompatible con la libertad religiosa y los principios liberales modernos. La intolerancia religiosa excluye a otros credos y limita la libertad de conciencia. Desde la perspectiva actual, esto implica una violación de derechos humanos fundamentales. En lugar de una república laica, se propone una nación con una única fe obligatoria, lo cual legitima la persecución de minorías religiosas o de pensamiento divergente. Morelos defiende la concentración del poder en el Congreso, lo cual parece una reacción al absolutismo borbónico, pero sin suficientes garantías de equilibrio de poderes. Esto podría dar paso a una oligarquía parlamentaria o al abuso de poder bajo el pretexto de representar al pueblo. El documento presenta una visión maniquea de la lucha, el pueblo como víctima virtuosa y los realistas como traidores. Esta retórica alimenta una polarización política que puede justificar la violencia, las purgas o la represión contra quienes no compartan la visión insurgente. De hecho, Morelos justificaba el uso de la fuerza contra enemigos del movimiento.
En este sentido, su visión de justicia no siempre respetaba garantías individuales, sino que podía inclinarse hacia una justicia revolucionaria sumaria. Aunque los sentimientos de la nación aspira a una patria justa, los actos cometidos por los insurgentes en nombre de la libertad no siempre fueron éticos. En algunas regiones, los insurgentes incurrieron en requisiciones forzadas, robo de alimentos y recursos a comunidades, violencia contra civiles considerados aliados de los realistas, asaltos a haciendas que, aunque respondían a una lógica de justicia social, también generaban despojos y venganzas. Estos hechos muestran que la ética revolucionaria insurgente, aunque nacida de una causa justa, podía volverse brutal. Si bien Morelos promovía una guerra más ordenada que Hidalgo, no siempre logró controlar los excesos de sus fuerzas. A pesar de sus sombras, los sentimientos de la nación dejó una huella indeleble en la historia de México. Fue el antecedente inmediato de la Constitución de Apatzingán y más tarde inspiraría los ideales republicanos de la Constitución de 1824 y el proyecto liberal del siglo XIX. Su lucha por la igualdad de todos los ciudadanos, la independencia absoluta del poder extranjero y la justicia económica y social son conquistas ideológicas que siguen resonando. Aún así, el documento también nos recuerda que incluso los ideales más nobles pueden contener elementos de exclusión, autoritarismo o fanatismo si no son cuidadosamente equilibrados. Los sentimientos de la nación es un texto fundacional para México, al mismo tiempo idealista y profundamente imperfecto. Encierra una visión de justicia e igualdad adelantada a su época, pero también reproduce ciertas formas de dominación, como el absolutismo religioso o la violencia política. Yo me despido, no sin antes decir, que sabemos, y que, creemos saber.